Nos acompañan en esta mesa el congresista Luis Galarreta y el congresista Carlos Brus. Ambos manejan temas políticos, pero también económicos, y por eso nuestro interés en tenerlos aquí, porque el próximo mensaje del 28 de julio debe tener de político, de económico, en fin, de todo un poco. Y también, pues, para que evaluemos qué es lo que está pasando, porque para muchos el tema de la economía o se está enfriando o por lo menos genera desconfianza. Muy buenas noches a ambos, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Empezaré con don Luis Galarreta y una pregunta previa. ¿Por qué ahora ustedes están olvidándose que la locomotora que llevó a una buena bancada de Alianza por el Gran Cambio fue Pedro Pablo Kuczynski? Porque ahora ustedes dicen, no es su bancada. No tenemos nada que ver con él solamente pues aportó un congresista. Claro, el congresista Wong. Pero se olvidan que gracias a ese 15% que sacó Pedro Pablo Kuczynski, ustedes tienen una bancada como la que tienen. A ver, ¿no son ingratos? No, para nada. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, porque ahí, primero que lo he leído en algunos medios impresos, que no recogen lo que se dijo en ese momento. O sea, no se le dice a Pedro Pablo, sino es la periodista la que dice Pedro Pablo Kuczynski está molesto con su bancada porque no se presentó a su candidato para el Banco Central. Dos candidatos, lo cual no es verdad. Tengo el cargo, ya cuando venga, yo por eso he dicho que por los medios no quiero responderle. Cuando venga, como se hace con un amigo, lo vamos a llamar y le mandaré el cargo para que vea que sí se le presentó al señor Málaga, a pesar que no lo llegaron a pedir en el momento que se presentó. O sea que más bien uno tuvo la generosidad, la lealtad de acordarse que querían en un momento presentarlo porque dejaron el tribunal y pero yo no iba a eso, sino a esto de decir no es su bancada, no tiene nada que ver con él. Y en esa entrevista le empiezo diciendo a la señorita con todo aprecio y cariño, la bancada no es de PPK, es decir, no hay un dueño de la bancada ni un propietario de la bancada. Pedro Pablo, a quien le tenemos un enorme aprecio, respeto y gratitud, es una persona que siempre es bienvenido a la bancada y va a la bancada, pero la bancada está formada por 5 partidos políticos. Entonces yo no puedo, que era un poco con el periodista, decir, el líder de la bancada, no, Pedro Pablo es una figura importante para nosotros. ¿Pero reconocen ustedes que sin Pedro Pablo de pronto hubieran estado por debajo del 5%? O tal vez hubiéramos estado con otro candidato que metió 15 congresistas, puede ser el señor Toledo, o tal vez hubiéramos estado con Castañeda que hubiera llegado más bien a las... No sabemos. Lo que es claro Castañeda es que... sacó 9%. Pues, obviamente, porque no hemos estado con él. Pero por eso, cuando lo único claro y concreto es que Pedro Pablo hizo un trabajo al cual nosotros le tenemos mucho respeto y agradecimiento, y cada partido sumó, porque a nosotros nos buscaron para sumar y empujar el carro. Pero definitivamente hay reconocimiento de que Pedro Pablo fue el candidato a la locomotora. Presidencia. Muy bien. Yo diría candidato, locomotora, eso es feo. Pero fue la locomotora que jaló pues la bancada que ahora tiene. Y no hay ningún problema, al contrario, hay mucho respeto y aprecio. ¿No? Ahora vamos a preguntarle a don Carlos Brus si es que es cierto que va usted en posibilidad de una negociación con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Es cierto? Bueno, ¿hay conversaciones? Es cierto que me he reunido con Pedro Pablo ya más de una oportunidad, en 2 o 3 veces. Estamos hablando sobre el futuro. ¿Hay una gran posibilidad que usted se incorpore al movimiento de Pedro Pablo? Yo soy una persona liberal en lo económico y en lo político. Y creo que Pedro Pablo un poco encarna esa posición ideológica que en el Perú no hay. Hay partidos liberales en lo económico, pero en lo político son conservadores y a la inversa. Así que estamos conversando y creo que van por buen camino las conversaciones, pero seguimos conversando. O sea, Carlos Brus podría ser un vicepresidente en la plancha de Pedro Pablo. No, o sea, hablar a 3 años de las elecciones de una vicepresidencia, pero es obvio que Pedro Pablo se ha sentado con usted y le ha ofrecido algo. No lo va a traer como simple militante. Hemos conversado del futuro del país, que es lo importante, ¿no? Aquí no se trata de, oye, ¿qué puesto me vas a dar y a qué lado me voy a sentar? Pero no seamos ingenuos. ¿Cuál es la línea política hacia adelante? En política también la conversación tiene que ver con la posición en la que uno viene. Enrique, si a ti hoy día, a 3 años de la elección, te ofrezco algo, tú tendrías que ser ingenuo en creerlo que lo voy a mantener, porque falta mucho para andar. Muy bien. Pero mira, eso es importante. Pero Pablo se reúne con Carlos con todo derecho. La bancada ni sabe el tema, porque Pedro Pablo es una persona que tiene su movimiento, lo está escribiendo y ojalá lo firme. Entonces, eso te demuestra que somos colectividades, que nos respetamos cada uno y somos partidos. ¿Y el PPC conversará con Pedro Pablo o ya no? No tendríamos por qué no conversar. Pero eso es un tema que sí ya lo maneja la dirigencia del partido. Muy bien. ¿No? Muy bien. Entonces hablemos de cosas más cercanas. 28 de julio. Aquí, yo quiero preguntarles concretamente. ¿Deben haber, antes del 28, cambios ministeriales, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué debe decir y qué no debe decir el presidente de la República hacia el 28 de julio? Empecemos con don Luis Galarreta.
Los cambios ministeriales, Enrique, normalmente están casi a veces saliendo nomás de Palacio por ahí, o sea que si es antes o después, lo que más me parece importante es que debe cerrar la incertidumbre que hay en el país. El tema de la reelección. Creo que es un tema importantísimo. La juramentación que hizo el presidente de la República cuando asume el mandato, el señor Ollanta Humala, dejó pues esto, pero hizo por el espíritu, y eso así nomás, así empezó las cuestiones medias inciertas. El espíritu de la Constitución del 79. Y empezaron las cosas medias inciertas. Yo creo que ese es un buen momento después de 2 años, y ya con las declaraciones que ha tenido con el diario El País, que prácticamente se ha alejado de la izquierda, debería ser un poco más concreto en algunas cosas. Por ejemplo, el respeto irrestricto a la alternancia democrática. Por eso que para nosotros, y con todo cariño nuevo a nuestro amigo Pedro Pablo, más que el BCR importante es el Tribunal Constitucional, donde hay que poner equilibrio para cualquier cosa. La ley de intervención de medios, que hay en Ecuador, que no vaya a copiarse acá. Entonces yo creo que el tema de la reelección conyugal, o el tema de la elección de la señora Nariño de ella, el tema del respeto, la alternancia, y empezar a poner señales claras en los sectores económicos. La minería está parada, la pesquería ha caído 20%, la industria se afecta con estos proyectos que salen de congresistas de su bancada, como el tema de la ley de basura, la ley esta de la comida chatarra, basura, etcétera. Entonces, creo que debería empezar a ser mucho más claro y concreto en medidas y en apuestas. Don Carlos Brus. Bueno, hace 28 de julio va a pasar 2 cosas. Primero, el primer ministro va a salir a decir lo que ha dicho, que no va a haber cambios, porque los cambios pueden incluirlo a él. Entonces él tiene que decir no hay cambios. Además es curioso, porque si están presentando a Pedro Cateriano al Tribunal Constitucional, supongo con la esperanza de que haya un puesto. Sí, claro. De que haya un puesto. Deje vacío el Ministerio de Defensa. Porque esa propuesta de que sea tribuno y ministro de Defensa, en ninguna parte del mundo se ve, no te digo legal, ni siquiera ético. Pero el primer ministro efectivamente va a decir que no hay cambios, porque todos los primeros ministros no les conviene que el voto se agite, porque el primero que sale en gabinete es el primer ministro. Pero el presidente, yo sí creo que lo está evaluando, porque su caída de continuar muy pronunciada, en las ¿no? siguientes mediciones es algo que a nadie le gusta. Eso de que yo no gobierno por las encuestas es la mentira más grande que hay. Entonces eso a él le debe estar preocupando, y sabe perfectamente que una recomposición de su gabinete siempre significa para cualquier gobierno un relanzamiento, una nueva esperanza, puede significarle un respiro más que detenga esa caída. Así que a pesar de que no le gusta al primer ministro el tema de cambios, estoy seguro que el presidente los está evaluando. Ahora, ¿en qué carteras? Está clarísimo. En el caso del interior no pasa nada. En el caso de educación no vemos mucho. Agricultura, producción, una ministra insultando a los industriales pesqueros que son parte de su sector. O sea, ahí hay un conflicto gravísimo. Entonces, hay espacio para que en algunas carteras haya un recambio, traiga un poco de tranquilidad, traiga un poco de esperanza, unos nuevos vientos, y de esa manera su gobierno tenga un segundo respiro. Primerato y economía, ¿son también objetivos? Mira, primerato sí. Economía sería un error, salvo que puedan reclutar a alguien que también encarne esta confianza empresarial que encarna Castilla. Sé que Castilla está que quiere irse no por discrepancia, sino porque gana poco, lo cual es una lástima. Yo preferiría que se quede, pero si es que tiene que sacarlo, tendrían que reclutar a alguien del mismo perfil, ¿no? Don Luis Galarreta. Esa digamos, situación mundial, pero a la vez nacional, caída de los precios de los commodities, incremento de los costos de producción en el sector minero y en otros sectores, desconfianza a partir de una serie de problemas que no soluciona el gobierno, como el tema de la consulta previa, el tema de los permisos, el tema de las multas ambientales, por ejemplo, en fin. Una serie de temas internos que tampoco se resuelven, que no avanzan, y medidas que se lanzan, pero que no se implementan. ¿Cree usted que nos están generando un mal ambiente en el ámbito económico? Lamentablemente sí, porque las medidas, estas 7 medidas que lanzó el gobierno, ustedes recordarán, es justamente una señal, más allá que si quieren aceptar o no que ha habido 2 años casi de paralización, es una señal de que algo anda mal y que se urge, no solamente por el tema internacional. Como yo le decía a Miguel Castilla cuando estuvo en la Comisión de Economía, bueno, no importa que no lo acepte, pero me interesa que tengan claro que hay cosas que está haciendo mal el gobierno, no solamente echarle la culpa afuera. Si eso no lo quiere decir públicamente, pero lo saben, me da la tranquilidad que tiene un análisis real y no un análisis equivocado. Nos está haciendo mal, y yo aumentaría lo que decía Carlos en relación a Miguel Castilla. Yo sí esperaría, más allá de las discrepancias que he tenido enormes con el tema de AFPs y el tema de delegación tributarias,
yo sé que él está en plena edad donde debería estar en lo mejor de su carrera profesional, con los sueldos que tiene un ministro, que son una vergüenza los sueldos que tienen los ministros, se le complica, pero yo creo que tal vez sería un mal momento. Salvo ¿Para qué? ¿Para que se vaya? Para el cambio. ¿Ya para el ¿no? cambio? Se ha sacrificado el país, puede estar un tiempo más, salvo que tenga la persona que rápidamente tenga el efecto que tuvo Julio Velarde cuando entra como presidente del Banco Central y Miguel Castilla cuando entra como ministro de Economía, ¿no? Más allá de algunas cosas. Entonces, creo que este efecto internacional, si no se tiene claro los errores del gobierno, por ejemplo, por inversión, ha tenido 4 jefes en menos de 2 años, 4. Y ninguno de los proyectos que están enlistados, ya nos los volvieron a presentar la vez pasada, terminan siendo concretos o terminan con fecha concreta. Perdóneme, pero además, una de las medidas de este gobierno es establecer grupos especializados que monitoreen y lleven adelante las inversiones. Esas 7 medidas. Un paralelo prácticamente a Proinversión. Con Proinversión, que no ha funcionado y que tiene ese mismo esquema de representantes de varios sectores, que son 5 los ministerios. Y ahí el tema es por... En un comienzo era desconocimiento, pensábamos, o esa duda que tenía el presidente con el tema de la inversión privada. Espero que ahora en este mensaje venga claramente las medidas para aprovechar estos 3 años, ¿no? Y antes de irnos a la pausa, don Carlos Brus, el presidente de la República tiene de dónde escoger para incorporar nuevos miembros del gabinete, porque es obvio que con esta fama que se ha hecho el gobierno de ser bicéfalo, de tener que rendirle cuentas a la primera dama y de pasar después por el despacho del presidente o del primer ministro, o a veces ni siquiera por el despacho del primer ministro, ¿puede haber gente con peso propio importante que quiera incorporarse al gobierno? Tienes toda la razón. Le hace más difícil el proceso de reclutamiento. Eso de tener que trabajar, tú eres mi jefe, pero tengo que despachar con tu esposa, no es algo... O tengo que ir a las actuaciones públicas con ella y yo pasar atrás. Tengo que bailar el guainito con la primera dama. Eso, digamos, no ayuda al proceso de reclutamiento, pero es algo que está inherente a este gobierno, lamentablemente. Pero aquí lo importante es que el presidente evalúe no solo lo que le conviene a su gobierno, sino lo que le conviene al país. La metida de pata que tuvieron con Repsol, mira, si la cuantificamos en cuánto le ha costado al país, en términos de retracción de inversiones, en puestos de trabajo dejado de generar, es inmenso. Y el presidente está en la obligación de reparar ese error y no volverlo a cometer. Y creo que poner y reclutar gente que dé la confianza al sector privado de que van a mejorar la infraestructura, van a ser un país más competitivo, de que se va a promover más inversiones, eso podría ayudar a recuperar todo lo que ha costado la intentona Repsol. Muy bien, vamos a una pausa, seguimos conversando, estamos conversando con...